Los niños desde los 10 años están montándose en el autobús para recorrer la ciudad y ir a su colegio. Hay transporte súper fácil, lo que tú dices, desde mayo que se abren las pistas ciclables. eh, Pueden andar en bicicleta por toda la ciudad, el transporte en autobús, en otras ciudades hay metro, hay tren también conectando las ciudades. Entonces, en ese sentido, sí, es súper fácil de enamorarse. La cantidad de actividades también es súper importante. Otra de las Mm, herencias culturales es que siempre hay actividades para hacer. Inclusive durante la pandemia se podían hacer, intentaban hacer muchas cosas culturales. El Circo del Sol viene de la provincia de Quebec, entonces siempre hay presentaciones sí, artísticas, ópera, música, cine, es muy importante. Todo esto de desarrollo también de aplicaciones, desarrollo de videojuegos, es muy importante aquí en Quebec. Películas de Hollywood vienen a filmarse a Quebec también por el tema de tecnología. Entonces, la verdad es un gran destino y que se ha visto potenciado en los últimos años precisamente por toda esa inversión y toda la necesidad de mano de obra que existió. Entonces, sí, como bien lo dices, es muy fácil amañarse aquí. Hay muchas oportunidades en diferentes aspectos y algo que me van a escuchar repetir mucho y de pronto me va a volver hasta cansón con el tema, pero si escogen Quebec, em, hay que aprender a hablar francés. ¿Ok? Eso sí es clave y sí, no les voy a mentir, lo digo por experiencia. La clave de Quebec para que aprovechen todo lo que les da la provincia en materia de educación, trabajo y luego la posibilidad de quedarse, hay que aprender francés. Yo sé que se puede hacer, inclusive hemos ayudado a estudiantes que dicen, quiero hacer todo en inglés, quiero de pronto hacer educación superior en inglés, inclusive se pueden conseguir un trabajo en inglés, pueden vivir en inglés. En el momento de solicitar la residencia, el único idioma que les van a pedir es francés. Entonces, en ese francés, sentido, sí. nosotros les decimos a los estudiantes, ¿por qué no preparar el idioma de una vez? Que ya lo tengan listo para el momento que ya van a pedir la residencia, ya están preparados. Entonces, simplemente eso me van a escuchar repetir siempre. La clave para empezar cualquier programa de educación superior es francés y la ruta es por Quebec. Y la verdad es la clave ya después cuando vayan a encontrar un trabajo, así hablen inglés y con español, imagínense, tener un tercer idioma aquí es una súper ventaja. Entonces, esa inversión que de pronto vayan a hacer en ese tiempo de aprendizaje del francés, no lo van a perder porque lo van a utilizar siempre. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, hablando del francés, cuéntanos entonces de la escuela, cuéntanos de Eduinter, cómo funciona, los niveles, bueno, pues nos cuentes cómo es el programa. Claro que sí. Entonces nosotros también ahorita en septiembre cumplimos nuestros 15 años de fundación. Em, EduInter entonces nació como una escuela de francés especializada en 100% de francés. ¿Por qué? Porque estamos en Ciudad de Quebec, que es una ciudad 100% francófona. Entonces Ujú. obviamente ofrecemos programas de inmersión total donde los estudiantes no solamente ven o siguen clases de francés en nuestra escuela, sino que lo complementamos con una serie de actividades para que estén en una inmersión total y que se puedan además quedarse con una familia local y así completar una inmersión 100%. Entonces, llevamos 15 años, tenemos programas de todos tipos para todas las edades. Ya mencionaste campamentos de verano para Ujú. adolescentes, tenemos campamentos de invierno, tenemos la posibilidad que los estudiantes vengan a hacer un semestre, un año académico, también en un high school local, ya sea en francés o inclusive en inglés, que es un programa mixto que tenemos. Tenemos obviamente los programas para adultos de idiomas que corren durante todo el año, que pueden un estudiante llegar en cualquier momento, cualquier lunes del año, para todos los niveles. Y en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, estos mismos estudiantes que venían para programas de francés nos dijeron, bueno, Edu Inter, yo me quisiera quedar aquí en Quebec, ¿qué más hay? ¿Qué más hay para ofrecer? Entonces nosotros dijimos, ok, ¿qué más podemos hacer? Empezamos a firmar o a hacer alianzas con instituciones locales, con colleges locales y con otros tipos de instituciones para poder ofrecer programas de educación superior a aquellos estudiantes que no solamente vienen por el idioma, sino que buscan una experiencia en educación superior y, como les dije al principio, ¿por qué no quedarse después y aprovechar de las ventajas migratorias que tiene la provincia? Y ahorita ya contamos con alrededor de 95 programas Wow. de educación superior, entonces les podemos ayudar tanto en francés como en inglés, hay opciones en inglés también, entonces los estudiantes Sí. pueden completar o perfeccionar su francés con nosotros y luego pasar a educación superior también a través de nuestras alianzas. Entonces, me hablabas de los niveles. Algo muy interesante o alguna gran ventaja que tenemos los latinos es que hablamos español. Al hablar el Sí. español, el tema del francés avanza mucho más rápido que para otros países o que para otras regiones del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que francés y español comparten las mismas raíces, lo que quiere decir que si uno nunca toma una sola clase de francés, hay mucho vocabulario que uno ya tiene incorporado
por el simplemente hecho de hablar español. Entonces hay muchas estructuras verbales, estructuras gramaticales, palabras que podemos hacer asociaciones rápidas por el simplemente hablar español. No es como en inglés, que de pronto yo veo una palabra y si no sé, no conozco el contexto o no sé dónde viene, es imposible que yo sepa qué quiere decir. En francés hay muchísimas palabras que uno con solo verla, así no sepa cómo pronunciarla o de dónde viene, uno la puede asociar a una palabra en español. Entonces es una gran ventaja. Entonces ese ciclo de aprendizaje del idioma para un latino va mucho más rápido que, por ejemplo, un estudiante que venga de China, que el tiempo puede ser inclusive doble, hay que explicarle las estructuras, a conjugar, el El alfabeto. alfabeto, sí. Ven, o sea que, por ejemplo, un latino, yo no sé nada de francés, ¿cuánto me puedo demorar? ¿Cuánto es el tiempo aproximado para que tú tengas un buen nivel de francés? Claro que sí. Entonces, nuevamente, nosotros somos, nuestro servicio es supremamente personalizado. Entonces, una de las primeras preguntas que yo le voy a hacer a cualquier estudiante que quiera venir es, ¿cuál es el objetivo? Entonces, como tú bien lo dices, bueno, alguien que quiere un nivel bueno de conversación, entonces estamos Ujú. hablando de un nivel B1, dependiendo del estudiante, pero normalmente va a ser de 6 a 8 meses. De 6 a Ok, 8 meses el estudiante ya va a ser capaz de responder, de hablar, de conversar con alguien. Ya si el objetivo es, quiero hacer educación superior en Quebec, entonces ya estamos hablando que la gran mayoría de programas van a exigir un nivel B2. Entonces, para los que no están de pronto muy al tanto de cómo funciona el tema de los niveles, nosotros manejamos la misma estructura que se maneja en Europa o en cualquier otra alianza francesa, que es el marco común europeo. Entonces, el marco común europeo se divide en tres niveles: principiante, que es A, intermedio, que es B, y avanzado, que es C. Entonces, normalmente, cada uno de los niveles tiene subniveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, normalmente para educación superior aquí en Quebec, la regla en general es nivel B2. Entonces, cuando alguien nos pide un nivel B2 que comienza desde cero, normalmente le vamos a decir, perfecto, se va a demorar de 9 a 12 meses. ¿Por qué de ok, 9 a 12 meses? Porque hay estudiantes que avanzan mucho más rápido que otros. Hay estudiantes que tienen una habilidad con los idiomas, que de pronto van a salir, van a explorar un poco más en la ciudad y van a adquirir de pronto mucho más vocabulario que los otros estudiantes. Entonces, el programa está organizado para que los estudiantes vayan avanzando de acuerdo a su ritmo y en el momento en sí, que ya puedan subir, pues los vamos a subir. Pero entonces, normalmente es de 9 a 12 meses un estudiante que comienza desde cero. Si ya tienen un nivel, tenemos un examen de colocación o un placement test, que simplemente es un examen que tiene alrededor de 50 preguntas con diferentes tipos de cuestionarios que vamos a evaluar diferentes competencias del estudiante, y en base a eso nos da un resultado, nos da un nivel dentro de las tres categorías que les dije, y en base a eso vamos a hacer una recomendación al estudiante de acuerdo al objetivo que tenga. listo. Sí, además también depende del programa, de la intensidad horaria que tomen, ¿no? El que toma el programa de 5 horas diarias de lunes a viernes, pues avanza más rápido que el que toma 3 horas diarias de lunes a viernes. Eso sí también, Sí, obviamente, es importante. es un buen punto y algo que siempre le decimos a los estudiantes. Nosotros podemos hacer, los profesores son excelentes, la verdad, el programa está súper bien montado, les damos todas las opciones posibles. Obviamente el estudiante se tiene que ayudar. No es solo venir a las clases, sino es salir, explorar, porque si el plan es venirse acá y después ir a encerrarse y chatear con los amigos el resto de la tarde o la noche, pues la verdad el avance que podemos hacer, obviamente va a avanzar, pero pues va a haber un límite de cosas que podemos hacer nosotros. Entonces siempre dependemos también del estudiante en ese sentido. De acuerdo. Las fechas de inicio del programa son cada 8 días, ¿verdad? Todos los lunes del año estamos iniciando programas, todos los niveles, simplemente Sí, es programarnos con tiempo y ya. sí, y eso es, hay una razón, principal razón, obviamente, es para darle flexibilidad a los estudiantes y que no tengan que llegar a unas fechas específicas, sino les abrimos prácticamente todo el año. Hay unos días muy puntuales, 3 o 4, aquí hay muchos menos festivos que en Colombia, entonces hay días Sí. puntuales que ya sabemos cuándo van a caer, entonces esos días no comenzamos el lunes, sino comenzamos el martes simplemente, pero casi prácticamente 50 de las 52 semanas va a haber todos los niveles que comienzan, y algo muy importante porque nos dimos cuenta que funcionaba durante la pandemia, desde que abrieron las fronteras y que, bueno, abrieron las fronteras entre comillas para estudiantes con study permit o visa de Ajá. estudiante. Tú sabes que los cambios de visa, disponibilidad de vuelos cambiaban de un momento a otro, entonces Sí, darle esa posibilidad a los estudiantes de llegar en cualquier momento. El tema de la cuarentena.
poder esperar 2 semanas para comenzar un nivel, así fueran principiantes, pues ayuda bastante. Entonces, en ese sentido, sí, somos muy flexibles con ese sentido, inclusive para los programas virtuales que manejamos. Tenemos dos tipos de programas, uno de día y uno nocturno. Para el 95% de los niveles pueden comenzar en cualquier momento del año. Simplemente Sí. para los principiantes sí hay unas semanas específicas que la verdad son de 2 a 4 semanas que habría que esperar si no llegan a la semana exacta, pero si no, prácticamente todos los programas que manejamos pueden comenzarlos en cualquier momento. Ok. Bueno, como los programas están presencialmente en Quebec, ¿cuántos estudiantes están manejando por salón? ¿Cómo está el tema, pues, no sé, de los protocolos de bioseguridad? Bueno, ¿cómo está ese tema? Claro que sí. Entonces aquí en Quebec, el tema, la parte de la salud o los protocolos sanitarios, acá funciona por niveles o por colores. Entonces Sí. el nivel crítico era rojo y hay varios colores, naranja, amarillo, hasta llegar al verde. Ahorita desde el lunes, hace 2 días, ya estamos en verde. Uf, Entonces qué ya bien. estamos saliendo un poco, regresando a una seminormalidad. Para responder a tu pregunta, ¿cómo estamos? La gran ventaja que tenemos aquí en EduInter es que nosotros tenemos un campus que está dentro de un college que se llama College Mary C, súper cerca de la ciudad murallada. Compartimos nuestro campus con ellos y entonces tenemos unas salas grandísimas hasta 25 personas. Con el tema de la Ok. pandemia, ahorita en el nivel en el que estamos, en verde, nos permite, si podemos sostener o mantener 2 metros de distancia entre nuestros estudiantes, ya podemos estar sin máscara Ah, y, qué bien. y ya estamos, ahorita tenemos clases con de 10 a 12 estudiantes, pero podemos inclusive subir un poco más. Entonces, en ese sentido, estamos bien y la gran ventaja de Canadá en general es que inclusive los estudiantes internacionales pueden vacunarse. Vacunarse, sí. Entonces, la gran mayoría, todos nuestros estudiantes ya, inclusive cuando terminan cuarentena, cuando los que están llegando, les decimos que pueden ir el primer día ya de una vez a vacunarse y 8 semanas después, o 6 a 8 semanas después, se aplican la segunda dosis y ya normalmente lo que nos está diciendo que es que la mayoría vamos a quedar ya con segunda dosis para el otoño, agosto, septiembre, Ok. y ya con eso van a volver a cambiar las normativas y ya vamos a poder tener todavía más estudiantes. Entonces, por ahora, eh, tendríamos entre máximo 15 estudiantes en una clase, respetando los 2 metros. La ventaja nuevamente es que estamos en el campus grande, entonces tenemos, los salones son suficientemente grandes para albergar varios estudiantes. Súper. Y lo que tú dices de la vacunación, sí es importante comentarlo. Todos los estudiantes que están llegando a Canadá se pueden vacunar. Eso es un hecho. Realmente en todas las ciudades de Canadá está funcionando. También les cuento, porque actualmente en Canadá hay que hacer cuarentenas. De pronto alguien de la audiencia que nos sabe, hoy 30 de junio de 2021, los que llegan a Canadá todavía tienen que hacer cuarentenas. Hay que hacer cuarentenas de 2 semanas, 3 días en un hotel escogido, digamos, de la lista de los del gobierno, 11 días en una casa. Son 14 días de cuarentena, pero también ya salió una notificación que desde el 5 de julio los estudiantes que tengan su cuadro de vacunación completo y que ya lleve por lo menos 15 días desde que se pusieron la segunda dosis, pueden llegar a Canadá sin hacer cuarentenas. Entonces los que estén vacunados, súper bien porque ya no tienen que hacer cuarentenas y si uno no llega vacunado, pues llegará a hacer su cuarentena, pero puede salir derechito después a vacunarse, Sí, que eso sí entonces es. es una gran ventaja y es eso, Sí. en la medida en que estemos, más países también estén vacunados y todos, aquí la verdad la cifra clave, lo que siempre nos dicen es 75% para tener como esa inmunidad comunitaria. Entonces, en teoría, vamos avanzando, ya más del 80% tiene primera dosis, ya Wow, seguimos qué bien. avanzando segunda dosis. El plan del gobierno es que de aquí a mediados de agosto, inclusive todo el país, no solo Quebec, estemos cercanos a Sí. ese 75%, lo que nos permita abrir ya en ese caso mucho más el país. Ahorita está abierto a estudiantes internacionales y a Mm. ciertas excepciones de trabajadores o personal de auxilio. La posibilidad de agosto, de septiembre es que lo abran enteramente a visitantes, pero Qué esperar. buenas noticias para todos, qué buenas noticias. Esperemos que las cosas se sigan dando para el bien de todos. Bueno, ahora sí, Carlos, cuéntanos un poquito no, la verdad, nos explique sobre el sistema de educación en Quebec. En Quebec hay todos lo manejan como ¿cómo se llama? Que el DEC, que el DEP,
y uno a la hora de la hora no sabe bien qué es eso, cambia la duración, es que son instituciones públicas o privadas, para migrar a través de la educación, qué tengo que estudiar, o sea, genera ahí como una serie de preguntas que uno también a veces como agencia está como un poco confundido, entonces que nos ayudes a resolver este tema de la Claro que educación en sí. Quebec. Les voy a mostrar entonces una diapositiva para, para explicarles en un momento. Tú me dirás, Sandra, si ahí se ve. Ahí estás, ya, Espérate, lo voy a ahora sí, querer. ahí la estás compartiendo. Ok, listo. Entonces, sistema de educación de Quebec. Entonces, como tú bien lo dices, el sistema de educación aquí es un poco particular nuevamente porque aquí en Canadá cada provincia tiene la potestad de definir cómo funciona su educación. El Ok. gobierno obviamente general da sus directivas, bueno, esto en general, pero cada provincia escoge. Entonces, obviamente, al ser la provincia francesa, la provincia un poco diferente, el sistema es diferente al resto de Canadá. ¿Listo? Entonces, estoy seguro que van a salir preguntas de acá y luego cuando entremos al tema del PEQ también, entonces voy a comenzar. Ok. Sistema de educación de Quebec. Entonces, la primera parte es súper fácil. Para los colombianos, la gran mayoría de colegios van hasta grado 11. Aquí Ujú. el colegio o la escuela secundaria o el high school va hasta grado 11 también. ¿Listo? Entonces, si uno es un bachiller en Colombia, equivale exactamente a un bachiller aquí en Quebec. ¿Por qué? Porque hay otras partes en Canadá que va hasta grado 12. ¿Ok? Cierto, Aquí cierto. solo va hasta grado 11. En la ¿Listo? gran mayoría de Canadá es hasta grado 12, la verdad. Exacto. Sí. Entonces aquí es hasta grado 11. Entonces Ok, ya ahí es diferente al resto de Canadá, pero al menos se parece a Colombia. Es lo mismo. sí. Listo. Después, aquí sí nos empezamos a cambiar un poco. Entonces, aquí el sistema un poco diferente. Aquí un estudiante que acabó de salir, un bachiller, no puede ir directamente a la universidad. No existe ese paso como en Colombia que nosotros terminamos nuestro bachillerato y después digo, voy a ir a estudiar a la universidad a tener mi pregrado. No funciona aquí así. Acá si alguien quiere ir a la universidad, obligatoriamente, esto nadie se puede pasar o esquivar este paso, obligatoriamente hay que ir a un college público o un college privado que se llama CEGEP. Ok, Ok, que simplemente CEGEP ahorita les muestro, son unas siglas que quiere decir Collège d'Enseignement Public. Bueno, son siglas, es un college. Ok, hay que hacer un programa preuniversitario de 2 años. Y ahí sí, sin luego es, importar, para todas las carreras, todo el mundo tiene que sí, hacer ese entonces proceso. esos Ok. preuniversitarios hay diferentes, hay en ciencias humanas, hay en ciencias puras, bueno, dependiendo obviamente si yo quiero ser ingeniero, bueno, entonces hay ciencias puras o otro tipo de preuniversitario. Si yo quiero ser psicólogo, entonces voy por ciencias humanas. Entonces es un preuniversitario, dependiendo de lo que yo quiera hacer en la universidad, hay diferentes categorías, pero todo el mundo, no importa lo que yo quiera estudiar, tiene que pasar a la universidad, tengo que pasar por el preuniversitario 2 años. Ok, ok. Luego de mis 2 años, ahí sí puedo ir a la universidad y puedo hacer mi pregrado. La gran mayoría de pregrados aquí en Quebec tienen 3 años. Entonces, finalmente son los mismos 5 años que yo haría en Colombia en una carrera, Ujú. simplemente que acá las dividimos en 2 años de preuniversitario y 3 años de pregrado, o algunas carreras tienen 4 pregrados. Entonces, depende ahí. O los médicos, bueno, que estudian el resto de la vida. Pero si no, esa es una ruta normal. Esa es una de las rutas que existen acá para los estudiantes, preuniversitario 2 años y pregrado. Primera Ok, ruta. Segunda ruta, salen los bachiller, el estudiante dice, yo no quiero llegar hasta el nivel universitario, quiero de pronto hacer un nivel técnico. Listo, sí. perfecto. Va al mismo CEGEP, no se queda 2 años, sino va a ser 3 años, va a salir como tecnólogo y va a adquirir un programa DS, que es un diploma de Ok. estudios colegiales, que son las siglas en francés, y esos Ujú. 3 años en CEGEP. Luego de esos 3 años en CEGEP, puede ir al mercado laboral. Ya queda con su título de técnico, de tecnólogo, y ya puede entrar al mercado laboral. Esa es otra ruta que existe. ¿Listo? Ok. Ujú. Otra ruta más. Estudiantes que dicen, yo no quiero estudiar tanto tiempo, quiero entrar más rápido al mercado laboral, de pronto aprender algo más manual, de pronto algo que me va a servir para entrar mucho más rápido, porque va a ser más corto, no necesito tanta teoría, no voy a la universidad. Entonces el gobierno creó otra serie, otro tipo de programa, que son los DEPs, que son programas vocacionales.
Entonces esos programas vocacionales, ahí sí, cualquier estudiante con un título de bachillerato o de escuela secundaria puede aplicar directamente un DP, que es un programa vocacional. Son programas mucho más cortos, un poco más económicos y que permiten entrar al mercado laboral mucho más rápido. Ok. ¿Ok? Y Ujú. además hay otra categoría de programas que son los ASs, que para nosotros en Latinoamérica o en Colombia sería una especie de especialización, que son para estudiantes que ya han tenido una experiencia académica a nivel superior. Entonces, alguien que ya tenga un pregrado o tenga un técnico Mm, o tenga algún tipo de programa que haya interrumpido sus estudios también, eso es algo muy sí. importante, que haya interrumpido sus estudios. Entonces, digamos, estudió algo en Colombia, trabajó al menos 6 meses y ahora ya quiere hacer una especialización, puede aplicar. Un bachiller, Ok. por ejemplo, que acabo de salir de grado 11, no me puede aplicar una especialización. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna experiencia. Porque especializaciones normalmente para programas son especializaciones, entonces hay que tener algo de base relacionada al programa que están escogiendo. ¿Listo? ¿Las especializaciones cuánto duran? ¿Hay de? Dependen, duran de 1 a 2 años. Ok. Y eso ahorita es un aspecto clave, gracias por decírmelo, de preguntármelo, porque sí, el tiempo de duración es muy importante aquí en Quebec. ¿Por qué? Porque Ujú. va a determinar la ruta o las opciones que tienen en materia de residencia bajo el programa PEQ. Entonces, algo que también ahorita lo voy a explicar, seguido a esto, es que en Quebec o en Canadá en general hay más de no sé cuántos, pero creo que cerca de 85 programas de inmigración diferentes que existen. Wow. Ok. Para ¿PQ qué es lo que trabajado, significa? ¿PQ qué es lo programa, que programa de programa? la experiencia quebequense. Ok, Entonces, simplemente voy a terminar con el sistema de educación y entramos de una vez en el dale. PAQ. Ya sí, listo. Entonces, ya saben nuevamente, bachillerato, grado 11, pueden Ujú. para ir a la universidad que pasar 2 años en preuniversitario, en CEGEP, y luego ir a la universidad, o si no, pasan directamente 3 años en el CEGEP y salen con título de tecnólogo. Si no quieren ir a la universidad o estudiar tanto tiempo, hacen un programa vocacional que solo Ujú. exige un diploma de bachillerato, o si ya tienen una experiencia laboral y quieren un programa también más corto, pueden hacer una especialización. Ok, ¿Listo? Entonces listo. voy a ir a explicarles el programa de la experiencia quebequense. Entonces, antes de comenzar, ¿por qué existe el programa? ¿Por qué Quebec necesita mano de obra? Es supremamente simple. Hace alrededor de 10 años hubo un fenómeno demográfico aquí en la provincia. ¿Qué pasó? Muchas personas que se estaban pensionando o las personas que estaban trabajando, alrededor del 10% de la comunidad activa trabajando se pensionó. Dijo, aquí ya cumplí mi edad, me voy a pensionar. Y eso normalmente no pasa, nunca llega hasta el 10%, normalmente es entre el 2 y el 3% que se pensiona cada año. Entonces, pasó esto, 10%. ¿Qué pasó? Todos esos nuevos trabajadores que entraron al mercado laboral, que se graduaban, que salían al mercado laboral, solo pudieron cubrir 5% de todos esos puestos disponibles. ¿Qué pasó? Las empresas dejaron de producir al 100% de las posibilidades. Entonces, al no poder producir al 100%, las industrias empezaron a perder dinero. Entonces, las industrias le dijeron a la provincia de Quebec, bueno, si usted no me consigue más trabajadores, yo simplemente me voy a ir a otra provincia que me pueda garantizar el nombre de trabajadores que necesito para poder producir al 100% de Mm, mis capacidades. ok. Entonces, Quebec no se quiere perder de todos esos impuestos que pagan estas industrias y dice, Sí. no me alcanzan con las personas nacidas en Quebec, pero ¿qué más tengo yo para apoyar a estas industrias? Tengo cualquier cantidad de estudiantes. Entonces, Ujú. creamos un programa para facilitarle la vida a los estudiantes que se queden luego de sus estudios trabajando y facilitarles la vida para la residencia permanente y así se me quedan, cubren todos estos puestos disponibles que yo tengo y todo el mundo feliz. Las industrias felices, los estudiantes felices porque se pueden quedar más fácil y la provincia feliz porque sigue recibiendo impuestos de las industrias. Listo, Ok. entonces todo esto para decirles por qué existen estos programas, porque hacen falta mano de obra calificada. Así de simple. Y es Por mano de eso, obra calificada, lo que tú dices, porque digamos a veces la gente escucha información que Quebec necesitan gente, cualquiera, el que sea, así que sea que no hable, que no sepa, que no, no, eso tiene que ser mano de obra calificada. sí, y entonces, y ese es un gran punto y
Yo veo a veces, me mandan artículos, sabes que yo vi en estas noticias que Sí, necesitan esto, necesitan lo otro, y yo siempre les digo, si se necesita, sí, de todo se necesita. Inclusive yo he acompañado misiones comerciales del gobierno a Colombia y a México buscando trabajadores. Imagínense, Quebec ya intentó en los países que hablan francés, ya intentó en Francia, intentó en Suiza, en países africanos que son francófonos, ya hizo el tour, ya están en los países latinos porque necesitan tanta mano de obra que les dicen, mire, aprenda francés, que yo los contrato y mismo hablo en francés. Entonces ya llegamos a ese punto. sí. Y nuevamente me vuelvo cansón. Créanme que francés, hablar francés aquí en la provincia es una ventaja innegable porque los profesionales en Colombia son muy buenos. ¿Okay? Acá les encanta, son leales, son buenos trabajadores, son buenos, tienen muy buena capacitación, tienen la experiencia. ¿Qué nos hace falta un poco? El tema del francés. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes que se Sí. quieren venir, que ven esas ofertas, que se necesitan ingenieros de tecnología, que se necesitan enfermeros. Yo siempre les digo, sí, ¿cómo estamos de idiomas? Sí, Perfecto, porque yo sé que yo no me preocupo por el lado de los estudios o de la capacidad o de la experiencia. Eso lo tienen, es el tema de los idiomas. ¿Listo? Entonces, nuevamente, falta mucha mano de obra, pero hay que estar preparados. ¿Listo? ok. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Creó, hay muchos otros programas. En base a lo que nosotros ofrecemos como escuela, este es el programa que más aplica. ¿Listo? Entonces, PEQ o programa de la experiencia quebecoise en francés o programa de la experiencia quebequense. ¿Listo? Entonces, normalmente hay dos rutas. Una ruta que es del estudiante. Bueno, la verdad, todas las dos rutas son de estudiantes, simplemente en una se estudia más y se trabaja menos, y en la otra se estudia menos, pero se trabaja más. Y ¿Listo? ambas funcionan. Ambas funcionan, eso sí, súper claro. Yo les presento la información, no les voy a recomendar ninguna. Algo muy importante y que siempre lo digo en mis presentaciones, la gracia es que los que están interesados en venir a Quebec y aprovechar todas las ventajas, lo mejor que pueden hacer es a través del equipo de Infinity, que son nuestros representantes directamente en Colombia, soliciten una cita y podemos hacer una asesoría mucho más personalizada. ¿Por qué? Mm, Porque cada caso es diferente. así Sinceramente, es. cada caso es diferente, hay grupos familiares, pareja, experiencias diferentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el equipo de Infinity? Nos sentamos con el estudiante, con el grupo familiar, bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde se ven en 2 años? ¿Cuándo quieren viajar? ¿Cuántos van a viajar? ¿Cómo estamos de idiomas? ¿Qué quieren estudiar? Y en base a todo eso, se arma un plan o una línea de tiempo donde cada estudiante va a tener una ruta diferente. ¿Listo? Entonces, aquí de nada sirve yo decirles, mire, esta es la ruta número uno, 100% asegurado, porque es una mentira total. El programa se puede adaptar, obviamente, a cada situación particular. ¿Listo? Ok, Entonces, les voy a presentar las dos opciones. Entonces, por la primera, entonces, estudiante. Listo. Entonces, esta es como más simple de explicar. Entonces, francés. El estudiante tiene que hablar francés. sí. Tiene que aplicar a uno de estos diplomas. Bachelor, que es un pregrado en la universidad, una Ujú, maestría, un sí, doctorado, un DEC, que son los programas técnicos de 3 años, que ya hablamos que en el CEGEP, ok. o un DEP, esos programas vocacionales de al menos 1.800 horas. Entonces ahí es donde empiezan las trabitas aquí con el programa, pero la verdad es súper claro y esta es información tomada directamente de la página del gobierno. Entonces, nuevamente, el estudiante tiene el nivel de idiomas necesario que exigen las instituciones Sí, y debe escoger en cualquier área. Miren que no hay ninguna área que diga, tiene que ser en medicina, ok. tiene que ser en cualquier área, simplemente tiene que ser uno de esos 5 programas. Pregrado, Ok. maestría, doctorado, DEC de 3 años en CEGEP o si no, un DEP vocacional de 1.800 horas. ¿Listo? El Puede estudiante, ser en institución pública o institución opción privada. privada, No no importa. importa, Ok. no importa. Lo único, muy importante, gracias por hacerme esa aclaración, tiene que aparecer en la lista DLI, que son las instituciones designadas por el gobierno. Eso sí. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes van a solicitar la visa, les van a pedir una carta de aceptación de la institución. Si la institución no aparece en la lista de instituciones designadas por el gobierno, simplemente la visa va a ser rechazada. Entonces, simplemente, obviamente, todas las instituciones con las que trabaja Infinity y nosotros también, todos los Mm. pathways que ofrecemos son con escuelas que tienen ese número de designación. Oye, una pregunta aquí interesante que me están diciendo, que alguien está haciendo, es si hay límite de edad. Cuando uno está por el PQ, que si, no sé, eso tiene puntajes de acuerdo a las edades, o cómo es eso. Ese es otro programa. Es una muy buena pregunta. El PDQ es un programa hecho para estudiantes.
Ok. Entonces, a los estudiantes nadie les va a preguntar la edad. Cuando uno aplica a un programa DEC o cualquier otro programa, nadie le va a preguntar a uno, no lo puede hacer o por la edad. Este no es un programa de edad. Hay otros tipos de programas de inmigración que sí dan puntos por tener menos de 35 años, por Ujú. estudiar cierta cosa, por tener hijos pequeños, por no tener hijos. Como les digo, hay más de 80 programas Sí, diferentes. Este no mira la edad, es para ok. estudiantes, está hecho para estudiantes. Ahorita al final, si quieren les digo cuáles son las 3, 4 cosas que piden en el momento de solicitar la residencia permanente. En ningún punto dice edad, tener menos de 45 años. Por ese lado Ok, no hay problema. listo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, francés y escoger uno de estos 5 programas. ¿Qué pasa después? Cuando se termina, se debe terminar el programa. O sea, uno de los programas elegibles lo debo completar. Cuando yo Ujú, lo completo, voy a aplicar a un permiso post diploma de trabajo. Que cuando uno estudia aquí en Canadá, esto aplica para todo Canadá, no solamente Quebec. Cuando yo ujú. termino un programa de educación superior, pido un permiso para quedarme trabajando. Si yo escogí uno de esos programas elegibles, automáticamente me van a dar un permiso de 3 años. Siempre, no importa el programa, si está dentro de esa lista de programas elegibles, me van a dar 3 años para quedarme trabajando. ¿Listo? Ok. Dentro de esos 3 años, yo tengo, dependiendo de lo que yo estudie, por eso cada caso es diferente y después ya cuando escojamos el programa, ya hacemos toda la línea del tiempo, hay que trabajar luego de los estudios entre 9 a 18 meses. Entonces tenemos 3 años completos, 36 meses para trabajar de 9 a 18 meses. ¿Ok? Al finalizar Ok. esos 18 meses o los 9 meses, dependiendo de lo que yo estudie, el tiempo que me toca trabajar, puedo aplicar a la residencia yo solo o con mi grupo familiar. ¿Ok? ¿Qué me van a Ok. pedir en el momento de solicitar esa residencia? O aquí no es residencia directamente, uno pide el CSQ, que es el Certificado de Selección de Quebec, y después eso se lo dan a uno como a las 2 semanas, que ya es como el primer paso, y ya después uno pica para la residencia. Entonces, ¿qué me van a pedir? Uno, de las cosas más importantes, haber respetado las condiciones de mi visa, o si tuve varias Mm, visas, haber respetado. Entonces, si yo era estudiante de idiomas, que haya respetado mis condiciones como estudiante de idioma y que no haya hecho cosas que no correspondían. Mientras estaba estudiando educación superior, que haya respetado las horas de trabajo que me correspondían, que haya estudiado como estudiante a tiempo completo, todo eso, que haya pagado mis impuestos si trabajé, eso es muy importante también. El idioma, hay que hacer un examen de francés antes de solicitar la residencia. Inclusive nosotros somos centro oficial para ese examen, simplemente se completa. Alguien que ya hizo todo, estudió francés, hizo educación superior en francés, seguramente está trabajando en francés, el examen es nada, es súper fácil. Todos los miembros de la familia mayores de 18 años tienen que presentar el examen. ok. ¿Listo? Y lo otro es estar trabajando en el momento de solicitar la visa, de solicitar la residencia, perdón. Nuevamente, el programa es para buscar mano de obra calificada. Entonces, no es que ustedes trabajan 18 meses y ya, bueno, dejan su trabajo y piden la residencia, no funciona así, tienen que estar trabajando y demostrando que están dando algo a la provincia. ¿Listo? Entonces, en líneas generales, eso es lo que pide el programa en el momento de pedir la residencia. ¿Listo? Entonces, muchas Listo. preguntas o muchas personas me preguntan cuándo puedo empezar a trabajar, en qué momento puedo empezar a trabajar, cuánto puedo trabajar, si voy con mi esposa, ella también puede trabajar, si voy con mi esposo, él puede trabajar. Listo. Entonces, por regla general, esto es general, lo dice el gobierno, no lo digo yo, no lo dice Infinity, cuando alguien solo está estudiando idiomas en Canadá, no puede trabajar. No puede Esa trabajar. es la Ujú. regla. Hay muy pocos países, la verdad, en el mundo donde se puede trabajar y estudiar un idioma. Si yo solo hago eso al mismo tiempo, Canadá no es uno de esos países. Ujú. Hay que estar inscrito en un programa de educación superior. ¿Qué pasa aquí en Canadá o en Quebec específicamente? Si el programa de francés, pónganle que ustedes vienen a completar un programa de francés porque ya tienen unas bases y el programa tiene menos de 3 meses, normalmente el gobierno o el agente que lo recibe ustedes puede tomar la decisión de darles el permiso de trabajo desde el inicio del programa de idiomas. Pero, nuevamente, no depende ni de la agencia, ni de nosotros, ni de ustedes cómo llenan el formulario. ¿De qué depende? De la agente de inmigración que lo recibe, que mira que ustedes, solo tiene 2 meses de francés y empieza educación superior. Perfecto, comience a trabajar desde una vez. ¿Listo? Esos son en la mayoría, en los únicos casos que hemos visto que a un estudiante que todavía le falta tiempo de idiomas le hayan dado un permiso de trabajo.
sino si ustedes vienen por un programa de 9 meses de francés y luego educación superior, normalmente la No. gente de inmigración les va a decir, mire, estudie su francés y yo le doy permiso de trabajar desde el primer día de educación superior. ¿Listo? Entonces, normalmente nosotros le decimos a los estudiantes, y vamos a ser súper honestos, a nadie se le puede garantizar un permiso de trabajo, a nadie. Y lo que tú comentas funciona igual en todo Canadá. Eso sí, todas las provincias igual. Si tú tienes que llegar a hacer un programa de inglés largo, no te van a dar permiso de trabajo. O sea, no. Nosotros, la agencia lleva 15 años y en la vida eso ha sucedido, porque no es la norma. La norma es que cuando tú entras a tu educación superior es cuando puedes trabajar. Antes no es legal trabajar. Y tiene algo de lógica. En teoría, si no puedes hablar el idioma, ¿qué tipo de trabajo vas a conseguir? No quiere decir que no se pueda conseguir trabajo sin hablar francés, que eso es mentira. Se va a poder trabajar igual, porque hay tanto trabajo que la verdad los dueños de empresas pues a veces tienen que contratar a personas de pronto que no tienen el idioma 100%. Pero normalmente aquí sí no van a, para ser contratados, ahí sí tienen que tener un número oficial dado por el gobierno para el permiso. Entonces, lo que les digo, por ley general, si tienen un programa larguísimo de idiomas, inglés o francés, no van a poder trabajar. Si el programa es mucho más corto, menos de 3 meses, menos de 4 meses, hay una posibilidad. Nuevamente depende de la gente que lo reciba. Para los cónyuges, cuando vienen en grupo Ok. familiar o en parejas, puede trabajar 40 horas por semana, que es una gran ventaja. Obviamente, si habla inglés o francés, mucho más fácil conseguir un buen empleo. Además, el gobierno les ayuda, como saben que si quieren ser residentes tienen que hablar francés, a ese cónyuge puede tomar clases de francés gratuitas, inclusive les dan un salario o les dan un subsidio para ir a las clases de francés mientras el aplicante principal o el estudiante principal está en el college. Entonces es una gran ventaja Mm, también. Entonces, si viene una sí. pareja, de pronto el principal habla francés y va a empezar educación superior y el cónyuge de pronto apenas está comenzando, no hay problema. El gobierno le paga para que vaya porque le interesa, porque sabe que al cabo de 2 o 3 años, cuando vayan a aplicar la residencia, todo el mundo tiene que hablar francés. ¿Listo? Entonces Qué buen punto. el gobierno invierte no solo en el estudiante principal, sino en el cónyuge también para que dice, mire, en 3 años van a aplicar para la residencia, perfecto. Yo le doy este tiempo, inclusive le voy a pagar para que vaya a sus clases, pero aprenda francés. ¿Listo? ¿Qué Ok. pasa si los niños, si tienen hijos entre 5 y 17 años? El gobierno además les da la educación gratis a esos niños. Entonces, al inicio cuando llegan, obviamente no pueden entrar a tercero o cuarto grado del grado de que vengan desde Colombia, desde cualquier otro país, entran a clases de francés. Esas clases de francés son gratuitas y cuando ya tengan los estudiantes el nivel adecuado de idiomas, pueden pasar a una escuela pública acá directamente. Acá la educación es supremamente buena y entonces todo está organizado pues para que los estudiantes puedan ser integrados lo más rápido posible. Normalmente estudiantes jóvenes aprenden el idioma mucho más rápido, entonces esa Cierto. integración va mucho más fácil que inclusive para los papás. De acuerdo. Ven, te Entonces, pregunto una cosa de estos beneficios que estamos hablando, que el cónyuge puede trabajar 40 horas a la semana, que los hijos pueden estudiar gratis, bueno, todo esto, eso funciona es cuando ya, digamos, el aplicante principal es para un programa de educación superior, ¿verdad? Si yo tengo que llegar a estudiar francés 8 meses, eso no funciona así. lo de 5 a 17 años, sí, lo de los niños, sí, Ok, ok. desde un inicio. Lo de las 40 horas del cónyuge, depende de la gente. Sí, eso es un riesgo. Realmente nosotros como agencia recomendamos es que, bueno, o que saque el francés, el aplicante principal lo saque, por ejemplo, desde Colombia tomando el programa virtual que ofrece Duinter, o se vaya por adelantado a estudiar francés y cuando ya tiene el francés y va a entrar a educación superior, ahí sí apliquemos a las visas del resto del grupo familiar. Con eso ahí Eso, ya sabe que uno llega, que el cónyuge va a llegar con su permiso de trabajo, los niños con su permiso de estudio, no va a tener ningún problema la visa. Es una buena opción. La otra opción que tenemos de pronto para que dicen, bueno, no me puedo quedar sin trabajar por X meses, es, ok, comencemos virtual y cortemos ese tiempo de presencial. Sí. Puedo seguir trabajando en mi país y hago virtual y cuando ya me falten 3 a 4 meses, ahí sí, o escojo irme yo primero o me voy ya todos, sabiendo que esa inversión es mucho menor y ya más posibilidades de obtener ese permiso de trabajo más rápido. Cierto, y esto fue, digamos, esto que tú comentas realmente se desarrolló fue desde la pandemia, porque estos programas virtuales no existían y no se aceptaban tampoco en Canadá para tomar un programa de educación superior con los convenios que tenían las escuelas. Por la pandemia, en vista de que
realmente hasta el año pasado, hasta octubre, los estudiantes pudieron volver a viajar, se desarrollaron todos los programas virtuales, los aceptan todas las alianzas con las que tienen las escuelas de idiomas y entonces realmente te ahorras un montón de dinero y los programas son buenos y son exigentes. No es porque es un programa virtual, uno se imagina que eso no va a aprender. No, los programas son exigentes, son el mismo programa académico que se dicta presencialmente, pero virtualmente te conectas igual con estudiantes de muchos países del mundo. O sea, el nivel es súper bueno y obviamente uno como no está inmerso en el país, en el idioma, le toca esforzarse más aquí, como leer más, escuchar más, no sé, Exacto. la televisión y todo eso, pero realmente los programas funcionan y lo hemos comprobado, ya llevamos todo un año en esto y realmente funcionan, son más Total, que recomendados. entonces es una gran opción precisamente antes que les decíamos a los estudiantes, pues es una de dos, o como tú decías, que se venga el principal a perfeccionar el idioma y ya después venga el grupo familiar a acompañarlo en la porción de educación superior, o todo el mundo se viene, pero teniendo la restricción de no poder trabajar durante la primera parte del programa. Ahora, con el tema virtual se ha abierto cualquier cantidad de posibilidades pues, Sí. de combinaciones, inclusive estudiantes que pueden hacer todo en virtual y llegar directamente a educación superior, eso inclusive lo hemos visto, entonces todo es posible ahora, nuevamente, en el momento de hacer una asesoría ya más individualizada, ya es mucho más fácil de hablar de todas estas diferentes opciones, de armar presupuestos y armar también el tema de líneas de tiempo para cada tipo de demanda. Listo, entonces, para terminar la primera parte, entonces, francés, programa elegible, trabajar de 9 a 18 meses, solicitar la residencia. Ok, Es derecho. ¿Listo? Segunda sí. ruta, que aquí la llaman la ruta del trabajador, pero sigue siendo estudiando. Entonces, la llaman del trabajador porque se debe trabajar mucho más. ¿Listo? Entonces, Ujú. ¿cómo funciona? ¿Qué pasa si yo escojo un programa de menos de duración? Entonces, por el otro lado, el programa mínimo tenía que tener 1800 horas. Sí, ¿Qué pasa? Hay muchos programas ASS y DEP, entonces especializaciones o programas vocacionales que no caen, que no tienen más de 1800 horas, que son mm, programas entre 1000 a 1799 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes? Entonces, ¿pueden aplicar o ahí existe una ruta? Existe una ruta bajo el PDQ también. Entonces, prácticamente es lo mismo, tener el nivel de idioma requerido por el college, B1, B2, C1, aplica, termina su programa igual que en la otra ruta. Al finalizar, voy a pedir otra vez mi permiso postdiploma de trabajo. Aquí, entonces, no es automático los 3 años que me van a dar al otro lado. Aquí de qué va a depender de la cantidad de tiempo que duró mi programa. ok, No en horas, sino en tiempo calendario. ¿Listo? Entonces, si yo hice un programa de EP o AS de un año, normalmente me van a dar un año de de permiso de permiso. trabajo. ¿Listo? La única excepción a esa regla es que si yo hago un programa AS, es el único para el que aplica, de 2 años. Si yo hago una AS de 2 años, ahí sí me dan un permiso de 3 años. Ok, Es en la único, en el único. Para todo lo demás, me dan exactamente el mismo tiempo. Entonces, si yo estudio 18 meses, me dan 18 meses. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno que me dice si yo escojo uno de esos programas. Me dice, perfecto, yo le acepto que que usted me aplique para la residencia, pero como usted estudió menos tiempo, ahora me tiene que trabajar al menos 2 años, 24 meses. ¿Qué es lo que pasa? Si yo estudié un año y tengo un permiso de solamente un año, no pues tengo alcanza. 12 meses. Entonces no alcanzo. Ok. Entonces, Ujú, por eso muchas personas de pronto dicen, pues no me voy por ese lado, pero pues ujú, hay opciones. ¿Por qué? Una opción es haber escogido una S de 2 años y sí, simplemente me permita quedar 3 años y entre 3 años trabajar 2 años es posible. alcanza. Mm, Si no, si pongamos el caso que solo estudié un año y me dan un año para trabajar. ¿Qué me dice el gobierno entonces? Perfecto, usted solo tiene un año, pero me tiene que completar 2 años de trabajo. Entonces, ¿qué hay para hacer? Dentro de ese año, me tengo que conseguir un trabajo, un buen trabajo en este caso, que me dé un contrato que me permita extender y tener una visa de trabajo cerrada por más tiempo que me permita completar mis horas. Entonces, por ponerte un ejemplo, un chef de sí, restaurante. Entonces, el programa de cocina dura 15 meses. Entonces, me dieron 15 meses para trabajar. Yo en esos 15 meses, si estoy trabajando en un restaurante, en un hotel, en un crucero, ese crucero, yo le tengo que ir a decir y decir, mire, si yo me quiero quedar más tiempo, me tienen que ofrecer un contrato por al menos un año más que me permita completar mis horas de trabajo. Entonces, si la compañía acepta, hace un procedimiento aquí
y me permite pedir una visa de trabajo que me permite extender mi estadía aquí. Cuando yo extiendo mi estadía, puedo completar mis horas de trabajo. Cuando completo mis horas de trabajo, puedo pedir la residencia. Ok, ¿Listo? Entonces, no es imposible por este lado, es posible, simplemente pone un poco más de presión o exige un poco más sí, de búsqueda del trabajador, pero por otro lado, hay muchos trabajadores que escogen este lado porque saben que hay mucha demanda de lo que ok. están haciendo. Entonces, un técnico en informática se viene por este lado. ¿Por qué? Porque puede hacer un programa mucho más corto, pero sabe que el trabajo que va a conseguir va a ser tan bueno que sí, que la empresa le va a dar un contrato de largo plazo. Ok, Entonces eso, por eso yo les digo, las dos rutas funcionan, no les voy a recomendar ninguna, depende de ustedes y de su perfil. sí, de Entonces, acuerdo. por eso, porque hay muchas veces que las personas me dicen, es que estoy mirando este programa, pero no dura solo un año. Sí, Y yo les digo, sí, pero ¿de qué es el programa? Y entonces me dicen, bueno, y es una de las carreras que más están solicitando en estos momentos. Entonces yo les digo, métase por ahí, se consiga muy buen empleo y estoy seguro que le van a poder extender su visa sin permiso de inconvenientes. trabajo. Ok, ¿Listo? sí, Entonces, y al momento de completar las horas de trabajo, es lo mismo que durante la otra ruta. Haber respetado las condiciones de mi visa, examen de francés, estar trabajando al momento de solicitarlo. ok, ¿Listo? Entonces, listo. ese es el programa de la experiencia quebequense. Las dos rutas son posibles. Depende nuevamente, depende del perfil de la persona. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, ahí es cuando entramos lo que tú dices, las asesorías se deben hacer personalizadas, porque eso realmente cada caso es diferente y las expectativas de cada estudiante es diferente. Algo importante para todos los casos y para toda la audiencia es que igual hay que hacerlo con tiempo. O sea, las visas se demoran. Para cuando uno viaja a la provincia de Quebec, hay que hacer un trámite adicional a la visa que se llama el CAQ. Ese papel se demora como un mes, más la visa como 3 meses, son como 4 meses, es decir, uno ojalá empezar el proceso por ahí, sí, 6 meses antes, como Sí, para porque que, eso es contando que en el momento de aplicar para el CDQ ya tenemos los documentos listos. exacto, exacto. Entonces, En- para los programas de educación superior hay que aplicar con bastante anterioridad. Entonces, Carlos, de verdad que muchas gracias, ha sido muy, muy completa la información, de verdad que nos resolviste un montón de dudas. Y bueno, ya la audiencia queda desinvitada a que se comunique con Infinity Education para que pues ahí están en nuestro Facebook, ahí pueden escribirnos. Si quieren una asesoría personalizada, podemos hacerla sin ningún problema. Y nosotros los apoyamos, como dice Carlos, a organizar la línea de tiempo. ¿Desde cuándo debo empezar mi proceso? Buscar el programa, el college. Carlos EduInter nos apoya también en todo eso por todas las alianzas que ellos manejan en Quebec. Y bueno, pues digamos, lo que siempre les digo, en Canadá vale la pena soñar, se pueden cumplir los sueños. El tema es que uno sea organizado y haga las cosas con tiempo y cumpla como con todas las normas que tiene el gobierno. Como tú explicaste los puntos de la residencia, uno tiene que hacer las cosas bien desde el principio. Desde el momento en que tú aplicas a visa aquí en Colombia, hay que escribir mis planes son estos, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo hago y listo. Carta abierta y las cosas se van a ir dando. Como se Exacto. te dieron a ti. Sí, mi proceso. Obviamente yo apliqué hace 8 o 9 años, era otro sistema. Sí, claro. Vine como estudiante y la verdad, sinceramente, el proceso era otro. Durante mi maestría, yo vine a hacer una maestría. A la mitad de mi maestría apliqué para la residencia. Eran otras Wow. normas, otras reglas, Mm, era mucho más rápido. sí, Obviamente hubo tanto auge del programa que les tocó ir cambiando las ciertas condiciones. Antes también era muy popular en Colombia un sistema de puntos sí, que ahorita lo cambiaron un poco, entonces era inclusive para aplicar a residencia permanente antes de viajar, entonces a uno antes le daban la residencia permanente antes de entrar al país, mm, era para trabajadores puntualmente, pero sí, hay muchas posibilidades, eso sí, soy súper honesto en ese sentido, hay muchas posibilidades aquí en Quebec y en Canadá en general, es un muy buen destino, no solo para estudiantes jóvenes, también para parejas, para grupos familiares. Nuevamente, el programa no considera la edad. Entonces, como tú bien qué lo dices, bueno. se puede soñar y acá las personas trabajan hasta la edad que Sí, quieran. Mi primer sí, jefe en mi primer trabajo como estudiante era un señor de 85 años que la verdad lo dejaban trabajar hasta que él quisiera trabajar. Entonces, por ese lado,
No hay tantas restricciones como a veces pensamos que pueden haber. Si acá uno es capaz, si tiene las competencias, si tiene el idioma, obviamente, tiene lo que están buscando, aquí no miran dónde estudió, acá no miran la edad, no miran el país, miran es el mejor candidato. Y eso De sí, acuerdo. nuevamente lo digo por experiencia y así es y así funciona. Hay que prepararse. Si están preparados, si están listos para todo lo que exige la provincia de Quebec, todo es posible. Listo. Bueno, Carlos, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, gracias a la audiencia también por estar este tiempo con nosotros y bueno, esperamos que se comuniquen con Infinity Education. Claro que sí. Muchas gracias por todo. Bueno, chao. Ay, que estén bien.